Hola familia Vida en Plenitud, un saludo, un abrazo a todos. Me alegra saludarlos. Hoy he tenido el privilegio y la oportunidad de dar el primer aporte en cuanto a el primer capítulo del libro de Colosenses, que es el libro que comenzamos a estudiar, ¿no? Entonces, pues iniciamos el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, como es común en el apóstol Pablo, comienza con una salutación y un buen deseo para los colosenses, y es que la gracia y la paz sea en ellos, la gracia del Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, bueno, les dice que siempre orando por ellos, dando gracias por ellos, habiendo oído, porque pues parece que aquí Pablo no los conocía, pero pues a través de Epafras, que era el hermano que estaba al frente, el ministro que estaba al frente al parecer allí en Colosas, entonces recibía todo el informe de ellos. Más adelante lo vamos a ver, más adelante lo aclara. Pero el versículo 5 me causa un poco de curiosidad porque puede alguno malinterpretar nosotros, gracias al entendimiento y que Dios nos ha dado, podemos pasar esto por la lupa del nuevo pacto, por los lentes del nuevo pacto y poder entender. Pero el versículo 5 tiene algo y dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces nos habla de una esperanza que está guardada en los cielos. Entonces, si habláramos de una esperanza que está guardada en los cielos, como lo veíamos antes o como lo tendríamos antes, entonces pensaríamos en esperar algo futuro, esperar en algo que está lejos, que es futuro y que está en otro lugar, ¿no? Entonces, pensaríamos que está allá y es para cuando nos muramos, es para otra vida, como lo podíamos anteriormente interpretar y equivocadamente, ¿no? Pero a través del entendimiento que tenemos ahora, entonces sabemos que esta esperanza no está guardada en un lugar por allá lejano, sino que ese lugar y esa hábitat es espiritual, que esos cielos son espirituales, que los cielos mismos han sido abiertos y que ahora tenemos el acceso a esa esperanza que está ahí. Y esa esperanza es Cristo, Cristo que está en nosotros, y es una esperanza en la que ahora andamos, ¿no? Entonces no es una esperanza lejana, sino una esperanza que ya está en nosotros y caminamos en esa esperanza. El versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, que ha llegado hasta vosotros pues ese evangelio, ¿no? Así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Entonces esa esperanza que es Cristo, sabemos que la esperanza es Cristo, pero Él les aclara ahí que esa esperanza, ¿no? Está en ellos, está en vosotros, y es una esperanza que lleva fruto, que crece en vosotros, no es una esperanza que se queda ahí, sino que es una esperanza que está creciendo desde el mismo día que ellos oyeron y conocieron. Empezó ese proceso en el que esa esperanza, Cristo mismo, empieza a crecer, ¿no? Entonces, Cristo es nuestra esperanza, no como algo futuro, sino como una realidad que ya vivimos, que ya experimentamos, y una meta hacia la que nos dirigimos. ¿Por qué una meta? Porque sabemos que Cristo ha sido puesto en semilla, la esperanza, Cristo está en nosotros, ya esa es una realidad en nuestras vidas, pero una meta a la que nos dirigimos. ¿Por qué? Porque nos dirigimos
a la plenitud de Cristo, a un crecimiento, a la estatura. Entonces ha empezado un proceso en el que estamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Yo creo que es bastante claro para todos nosotros ya esta parte, ¿no? Entonces, es una meta, es algo vigente, actual, una realidad presente en nosotros, pero también es una meta a la que estamos dirigiéndonos y en la que estamos caminando. El versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, aquí el versículo 7, el apóstol Pablo, entonces ahora que lo hablábamos aquí, él nos muestra que era Epafras quien estaba a cargo allí como ministro competente allí en Colosas, pero también vemos cómo Pablo le da ese reconocimiento de que es él el que está allí llevando la labor, que es él quien trae esos informes a Pablo y le ha hablado de los colosenses y del amor de ellos en cuanto al Evangelio. El versículo 9 dice, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos. Entonces, una oración, no cesan de orar por ellos, pero pidiendo que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, no es orar porque sean llenos de cualquier conocimiento, sino un conocimiento que está acorde a la voluntad del Padre, ¿no? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Busqué la palabra griego para conocimiento aquí es epignosis y significa un conocimiento que es superior, pero no superior a cuanto al conocimiento natural, porque en el conocimiento natural encontramos conocimientos que son de pronto más altos que otros, ¿no? Que tienen otro nivel, pero este es superior en cuanto a esencia, ¿no? En cuanto a naturaleza, en cuanto a es de otra naturaleza, de la naturaleza del espíritu, de la naturaleza divina, ¿no? Entonces es un conocimiento diferente totalmente, es de otra esencia y de otra naturaleza. Es superior en cuanto a que es de otro ámbito, del ámbito espiritual. Y toda sabiduría e inteligencia. Entonces, esa inteligencia espiritual de la que ya alguna vez nos habían hablado, yo creo que el pastor Jorge, el pastor Abel en alguna ocasión nos hablaron de esto. Pero bueno, esa inteligencia espiritual también podemos ver que naturalmente el hombre también la ha clasificado, inclusive dentro de las inteligencias, porque el ser humano tiene muchas inteligencias, pero dentro de las descubiertas han incluido ya la inteligencia espiritual, pero desde un ámbito, desde una mente, desde un entendimiento totalmente humano, ¿no? Entonces estuve mirando y esa inteligencia espiritual entonces está clasificada, pero es como el tratar, el que tiene o puede tratar de entender las cosas que son del espíritu, pero desde su mente natural. Entonces, pues verdaderamente nunca lo va a entender porque desde nuestra mente natural nunca podríamos entender las cosas del espíritu realmente. Entonces, por eso es esa parte. Necesitamos la mente de Cristo para poder que esa inteligencia espiritual realmente sea práctica en nosotros realmente la podemos llevar a sacar un beneficio que es el poder comprender y entender las cosas que son del espíritu, las cosas que son celestiales, las cosas que son del orden divino. Después el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, todo lo anterior, el conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual claro, esto sí, pero ¿para qué?
Bueno, pues para que andemos como es digno del Señor, porque si yo tengo inteligencia espiritual, pues soy inteligente y puedo saber cómo andar, cómo es digno el andar en el Señor, agradándole en todo, no en algunas cosas como hacíamos en la religión o desde mis fuerzas, sino que todos nosotros, todo nuestro ser debe agradar a Él en todo. La verdadera adoración no consiste, ya sabemos, en la música, en los tonos de la música, sino consiste en que yo, todo mi ser, le agrade en todo. Ahí verdaderamente le adoro, llevando fruto en toda buena obra, en toda buena obra, llevando fruto siempre y creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos como Pablo en muchas partes y en muchas epístolas recalca eso de crecer en el conocimiento de Dios, cómo debemos estar todo el tiempo creciendo y conociéndole cada día más. Cuando dice agradándole en todo, entonces nos está también diciendo que si yo agrado a Dios en todo, no puedo agradar al hombre, ¿no? Porque o una o dos. Y es lo que ha pasado hoy en día en la religión, que ha sido permeada por muchas cosas y la religión, en su afán por mantener creyentes, por tener un crecimiento en cuanto a número, entonces se ha dejado permear por las cosas de afuera para agradar al hombre. Entonces ahí ya no estamos agradando a Dios, sino estamos agradando al hombre. Y pues se perdería esto que nos está diciendo Pablo acá, el apóstol Pablo, que es agradarle en todo. Y bueno, pues sabemos que la religión hoy en día está permeada por todo eso, y con tal de tener un buen nombre, un lugar grande, un templo hermoso, muchos creyentes, muchos seguidores, entonces se le da lo que el creyente quiere, se agrada al hombre para mantener un número de personas congregadas, y se deja de agradar verdaderamente a Dios. El versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Quise buscar la palabra paciencia. Primero, fortalecidos. Esa palabra fortalecidos es, he estado ahí pidiendo para ser fortalecidos para enfrentar las circunstancias de la vida, porque eh, tenemos que entender que las circunstancias van a venir siempre, que siempre van a haber cosas mientras estemos acá, pero estar siempre fortalecidos en qué? Con su poder, con el poder de Dios, para poder avanzar y salir triunfantes de cualquier circunstancia. La palabra paciencia es del griego upomone, y me causó, la verdad, mucha curiosidad y bueno, entender que significa persistencia bajo el peso de las dificultades. O sea, upomone viene de persistencia bajo el peso de las dificultades. Entonces imagínense lo que es la paciencia: es resistir, es persistir bajo el peso de cualquier dificultad. Tremendo eso. Y longanimidad es la palabra macrotumía, y consiste en aguantar con firmeza la oposición y la provocación. Tremendo eso, pero lo chévere es que no está hablando ahí de una oposición del enemigo, de Satanás, del diablo y sus demonios, o una provocación del diablo y sus demonios, sino que en sí la palabra viene y se refiere a una oposición y provocación del hombre. Entonces, es como nosotros aguantamos con firmeza, parafraseado sería así: cómo yo aguanto con firmeza la oposición y la provocación que ejerce sobre mí el hombre, el sistema. De eso se trata, ¿no? Importantísimo esa definición de esas dos palabras, la verdad me gustó mucho.
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Cristo. Sabemos que ser apto es quien nos habilitó para participar de la herencia de los santos en luz. Nuestra herencia es Cristo, herencia de la cual ya participamos y herencia en la que estamos nuevamente en un proceso donde esa herencia cada día más se va a manifestar en nosotros. El versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya conocemos todos, sabemos que tinieblas es ignorancia, entonces está hablando que nos hizo libres de la ignorancia, ¿no? Pero no solo nos libra, sino que nos cambia de hábitat, de lugar, pero lugar en el espíritu, ¿no? De jurisdicción, de gobierno. Entonces, hemos sido cambiados en el espíritu de jurisdicción, de gobierno, de hábitat, y hemos sido trasladados al reino del Hijo, al reino de Dios, al reino de la luz. Y entonces podemos ver acá que ese traslado es un traslado que fue hecho en el espíritu. Nuestro cuerpo y nuestra alma no participan de ese traslado, porque de hecho entonces nuestro cuerpo hubiera sido trasladado a otro lugar. No, mi cuerpo está aquí donde está y punto, mi alma. Pero sí, esta alma, al espíritu ser trasladado de jurisdicción y de gobierno, pues precisamente ahora lo gobierna otra ley, que es la ley del espíritu de vida, y esa ley que gobierna el espíritu ahora empieza a influenciar sobre nuestra alma, ¿no? Y ahí es donde estamos en ese proceso donde nuestra alma está siendo cambiada, está siendo conformada cada vez más a la imagen de Cristo, al Cristo mismo, al Espíritu. Entonces aquí es donde estamos en ese proceso. Pero en realidad tenemos que tener claro que el traslado fue en nuestro espíritu. El versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y bueno, también sabemos que solo en Cristo podemos contemplar al Padre. Sabemos que Él quiso darse a conocer a través del Hijo. Entonces, por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible. Solo en Cristo podemos contemplar y ver al Padre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Entonces aquí vemos, pareciera que no se le escapa nada aquí al apóstol Pablo para que nos quedara bien claro que todo es de Él y para Él. Él es dueño absoluto de todo, no somos dueños de nada. Él es quien lo crea, es creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todo, o sea que no hay algo después de Él que al quien pueda darle ese crédito de haber creado algo, sino que Él fue antes de todo, por lo tanto todo lo que está después de Él fue creado por medio de Él. Entonces, bien importante, y dice que en Él todas las cosas subsisten, y subsistir es que tiene una condición propia de quien la creó y de su naturaleza, de pertenecer a quien la creó. Entonces todo está en Él, es para Él y subsiste en Él, está en Él, no está fuera de su control, no está fuera de su gobierno, no tiene una vida independiente, todo subsiste en Él, depende de Él. En el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el primogénito, Él de entre los muertos, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud.
Entonces, sabemos también que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, mm, por lo cual no se necesitan intermediarios para ir a Dios o para ir al Padre, sabiendo que Cristo está en nosotros y que en Él habita toda la plenitud de Dios. O sea, no necesitamos un intermediario, un ungido, o cierto líder específico para que nos ayude a comunicarnos con Dios, pues ahora tenemos comunión completa, permanente, directa con Dios. Después dice el 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sabemos también y hemos tenido entendimiento de que reconciliar consiste en volver en amistad con, volver a amistar. Sabemos que el hombre se constituyó enemigo de Dios, ¿no? Y la escritura dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y todos estábamos en enemistad con Dios. No Dios estaba en enemistad con nosotros, nosotros estábamos en enemistad con Él. No teníamos cómo acceder. Solo por su gracia, por su misericordia, Él quiso reconciliar todas las cosas, no solo al hombre, porque a veces creyéramos que esa reconciliación es de eso, no todo, porque cuando Adán cae, todo, toda la tierra, todo lo que era gobernado por ese ámbito superior espiritual, cae de, de esa naturaleza, de ese nivel, de ese cielo, de ese ámbito espiritual, y entonces se crea una separación. Entonces, como hay esa separación, entonces hay esa enemistad. Lo que le hace es volver a reconciliar no solo al hombre, sino absolutamente todas las cosas. Así que, así, por eso él mismo ahí aclara, así las que están en los cielos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Leía por ahí un estudio bíblico y entonces de alguien hasta, de un líder religioso hasta bastante conocido, y miraba el desenfoque totalmente este versículo, porque inclusive hablaba de que al reconciliar las cosas de los cielos con las cosas de la tierra, él se estaba metiendo entonces en una cosa de que los ángeles entonces eran reconciliados con y no sé qué, inclusive se metió con cosas de demonios, y sería que los demonios iban a ser reconciliados, bueno, una cosa así como de locos, y bueno, bastante desenfocada de la realidad, de cómo es verdaderamente este reconciliar, que es volver en amistad, volver a unir el cielo con la tierra, como en ese ámbito espiritual los cielos han sido abiertos y hay nuevamente esa amistad en la que ahora nosotros somos participantes, de la que ahora nosotros tenemos acceso. Y a vosotros también, ahí ya habla de nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Mire qué chévere que hace aclaración, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Acuérdense que cuando del cambio de mentalidad, por eso fue que tuvo que haber un cambio, de cambiar mi manera de pensar, porque en mi mente era enemigo totalmente, era enemigo en mi mente, en mi manera de pensar, como ese pensamiento, el sistema, el pensamiento del sistema que nos mantenía enemigos de Dios. Ahora hemos sido libres de esa ignorancia. Ahora nuestra mente ha cambiado por la mente de Cristo y ahora hemos sido reconciliados. Eso es bastante hermoso entender esto. Versículo 22 dice, en su cuerpo, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que
para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El 23 dice, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí habla del permanecer fundamentados, firmes en la fe, sin movernos, sin movernos de la esperanza, que las circunstancias no nos muevan de la esperanza, que el querer agradar a los hombres no nos muevan de esa esperanza, estar firmes siempre, fundamentados en lo que tenemos. A veces hasta por miedo nos callamos. A mí me pasa a veces, yo sí lo confieso, yo uso mucho Facebook, miro mucho Facebook, y yo conozco muchos familiares, mucha gente que es cristiana, pero que cuando comparten cosas, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué él está compartiendo esto? Y a veces me quedaba callado. Entonces, no, ahora cuando veo algo que no está conforme a lo que somos nosotros en Cristo, pues se los digo. Y entonces algunos lo quitan, la mayoría lo quitan después que les escribo y pues obvio hay que escribir con amor, no para crear contienda, no para pelear, pero yo les escribo y escribir con argumentos, no generar algo si yo no tengo argumentos, pues me callo mejor. Pero entonces les escribo, les doy ahí y al ratico han quitado y algunos me escriben después, y sí, tiene razón que no me fijé en eso, que el mensaje contenía eso, no miré eso. Entonces es bueno no quedarnos callados, sino estar firmes, fundamentados, sin movernos, que el otro convertidos, ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Eso es bien importante. El 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, aquí también hay que aclarar, hacer una buena aclaración en cuanto a esto, porque a simple vista, si lo leemos, pareciera que, uy, no, venga, ¿cómo así? Le faltaba algo a la hora de la cruz y Pablo, el apóstol Pablo, le tiene que añadir. No, él se está refiriendo a otra cosa, entonces es bueno que lo entendamos. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta. Y ese le falta es donde nos puede confundir, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces no es que le falte algo a la obra de la cruz, o que el apóstol Pablo o cualquier hombre pudiera añadir algo a esa obra consumada y completa. Es Cristo mismo quien completa en cada miembro de su cuerpo la obra de conformación a su imagen. Entonces, la obra de la cruz ha sido consumada, completa, perfecta, todo ha sido hecho, pero acuérdense que también nunca se me olvida y tengo muy presente la última vez que vino el pastor Arnold Ballesteros, que nos habló de la sentencia legal que hizo Cristo con la obra de la cruz, pero el cumplimiento legal, la acción legal, pero también el cumplimiento de la condena, ¿no? Y es eso mismo donde nosotros a partir de ahí estamos cumpliendo, digámoslo así, una condena donde estamos conformándonos a Cristo y donde nuestro yo está condenado a desaparecer y Cristo a crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto en nosotros. Entonces ahí lo que habla Pablo es eso, ¿no? De que en él se está cumpliendo esa sentencia también por la obra, por la iglesia, donde también él está pasando aflicciones porque su yo está, por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí, él lo expresó, por eso es ese yo que muere, esas aflicciones que sufría él en su carne, en su cuerpo, por la obra de la iglesia, pero no en él, sino en Cristo. Por lo tanto, quien verdaderamente padece de cierta forma es el yo que está muriendo para que Cristo sea conformado en nosotros, en el cuerpo que es la iglesia. No sé si me hago entender,
Pero bueno, ahora entre todos, ojalá podamos hablar de este tema porque debe quedar muy claro que no es que Pablo está añadiendo ahí algo a la obra de la cruz, que le faltara algo a la obra de la cruz, pero a lo que sí le falta es a la conformación del cuerpo de Cristo a la imagen del Hijo, porque si nos vemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros no estamos conformados a plenitud, a la estatura del varón perfecto. Entonces ahí es donde se está llevando y ahí es donde le falta el cumplimiento de esa sentencia que legalmente ya fue establecida por la obra de la cruz, pero que ahora se está cumpliendo en los hijos de Dios. El versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es tremendo, estos versículos. Él habla de que fue hecho ministro según la administración de Dios, no la de nosotros, que le fue dada, que anuncia cumplidamente la palabra de Dios, cumplidamente, o sea, según la administración de Dios, pero él cumple con su función, con su asignación cumplidamente, no deja para después, sino que cumple con esa asignación el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Cuál era el misterio? Ya sabemos que el misterio es el Hijo, que el misterio que estuvo en el Padre es el Hijo, y que a su vez el misterio del Hijo somos nosotros, su cuerpo, la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cuál era el misterio ahora? Cristo en vosotros, el cuerpo, la iglesia, Cristo impartido en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otra esperanza. Nosotros pensamos en una esperanza de gloria, solo puede ser Cristo. ¿Quién más puede tener esa gloria? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso es tremendo, porque ahí es donde vemos, uno admira mucho el ministerio de Pablo y cómo él aguantaba tanto, cómo estaba en una cárcel, pero en ese versículo 9 yo creo que está la respuesta, porque es que dice que él trabajaba luchando, pero mire que él no luchaba en sus fuerzas, sino dice luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esa es la clave, cuando trabajamos, cuando podemos desarrollarnos como ministros competentes de un nuevo pacto y luchamos y trabajamos arduamente en la labor, pero según la potencia de él que actúa en nosotros, según el Cristo que actúa poderosamente en nosotros, entonces es diferente. No nos cansamos como anteriormente nos pasaba en la religión, que nos agotábamos. Llegó un punto, en lo personal yo llegué a un punto que dije no más, esto no tiene sentido, porque había agotamiento, había decepción, había tristeza, como que esto no. ¿Por qué? Porque estábamos haciéndolo en nuestras fuerzas, pero cuando se lucha según la potencia de él que actúa en nosotros, es diferente. Y entonces ahí puede uno ver por qué Pablo estaba en la cárcel y estaba alabando, porque desde la cárcel estaba enviando cartas, estaba haciendo su labor, nunca paraba, pareciera nunca paraba, donde estuviera, en las circunstancias que estuviera, en abundancia, en escasez, con riquezas, en la cárcel, fuera de la cárcel, en libertad, fuera cual fuera la situación,
siempre estaba cumpliendo con su asignación. Entonces, eso es increíble. Pues mis hermanos, les envío un abrazo grandote. Espero ahora aprender de ustedes muchísimo porque la verdad esto tiene demasiado. Uno no, nos falta muchísimo realmente cuando uno lee, dice, wow, yo no, tenemos que seguir conociéndole y conociéndole. Y yo creo que pues lo mejor es que nosotros mismos, entre nosotros, pues aportemos y nos edifiquemos. Y yo sé que ahora aprenderé mucho de ustedes porque yo creo que aquí se me escapó muchísimas cosas. Un abrazo a todos y bueno, eh, ahora nos vemos. Gracias.